Hola, mi nombre es Cindy Modroff. En esta clase vamos a hablar brevemente de la neumonía. Vamos a hablar un poco de su definición, el agente etiológico más frecuente, clasificación, vamos a ver algunos preparados y por último veremos las complicaciones de la misma. Bueno, para arrancar, ¿qué es la neumonía? Bueno, es una afección aguda del parénquima pulmonar, donde vamos a encontrar dañados los alvéolos pulmonares, que estos van a reemplazar su contenido, que suele contener gases en su interior, y va a ser reemplazado por un exudado. Bueno, el agente etiológico más frecuente en la neumonía de la comunidad es el neumococo. Bueno, que este es un diplococo gram positivo, en el cual justamente para hacer el diagnóstico etiológico de esta neumonía vamos a hacer una tinción de gram y en algunos casos se utiliza el hemocultivo. Bueno, como factores de virulencia posee la cápsula, que le brinda protección contra el sistema fagocítico, enzimas proteolíticas que van a degradar componentes del parénquima, y vamos a tener la neumolicina, que es una toxina propia del neumococo, la cual se inserta en las membranas celulares y provoca la lisis celular de las células del parénquima pulmonar. Para la clasificación vamos a tener dos clasificaciones, ¿sí? Vamos a tener una clasificación que es bastante sencilla, que es justamente la de hablar si la neumonía es unilateral o bilateral. Unilateral, que afecta un solo pulmón, ya sea el izquierdo o el derecho, y bilateral cuando me afecte, los dos pulmones. Después vamos a tener otra clasificación en la cual vamos a apreciar la morfología de la afección parenquimatosa. Tenemos por un lado la neumonía lobular, que va a afectar de forma difusa un solo lóbulo del pulmón, ¿sí? O puede afectar más de un lóbulo, pero tiene que afectar la totalidad de este lóbulo. Y por otro lado tenemos la bronconeumonía, que es la afectación en forma parcheada del parénquima pulmonar, ¿sí? Vamos a tener parches de la afección de la neumonía en intermedio entre un parche y otro tejido pulmonar normal, ¿sí? Y puede afectar un lóbulo o más de un lóbulo, ¿sí? Bueno, para hablar un poco más de la bronconeumonía. Este patrón morfológico, como les dije, me produce focos sólidos y pálidos, ¿sí? Este es el aspecto de la característica parcheada. Lo que se caracteriza es primero por una afección a nivel de los bronquios, dándome bronquitis o bronquiolitis en el caso de los bronquiolos, y lo que me va a generar son áreas focales de neumonía en los acinos que están próximos a estos bronquiolos, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué tiene como característica la bronconeumonía? Que puede ser confluente, ¿sí? Y afectarme todo el lóbulo pulmonar, ¿sí? Pero no va a ser de la misma forma que la neumonía lobular. Lo que caracteriza la bronconeumonía es que puede poseer estos focos parcheados distintos tiempos de evolución, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una infección pulmonar, tenemos, obviamente, primero tiene que llegar la bacteria a esta región, al alvéolo, ¿sí? Como decíamos. Entonces, la bacteria puede llegar por dos vías. Por la vía aérea, que es la más frecuente, o por la vía hematógena, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar esta bacteria y va a empezar a inducir la inflamación por el tejido. ¿Qué va a hacer este tejido? Los vasos capilares van a vasodilatarse, ¿sí? Y van a aumentar de forma abrupta. En el caso de la bronconeumonía va a ser más progresiva, y esto me va a generar un edema. ¿Qué edema se me va a generar en este contexto de inflamación aguda? Tenemos por un lado el trasudado, que el trasudado es la infiltración
O sea, la extravasación de líquido desde un vaso hacia el intersticio, que va a tener una baja densidad, y después tenemos el edema por exudado, que va a tener la extravasación con alta densidad, ¿sí? Con proteínas y células. En el caso de la inflamación, ¿qué tipo de edema vamos a tener? Bueno, en este caso vamos a tener un exudado, ¿sí? Porque justamente el exudado se asocia a la inflamación. Lo que yo quiero lograr es una vasodilatación activa, de manera activa, para aumentar la permeabilidad y que de esta forma ingrese desde los vasos hacia el tejido la celularidad inflamatoria, ¿sí? Los leucocitos. Bueno, entonces los grados de inflamación van a ser más prominentes en las áreas más cercanas a los bronquiolos, ¿sí? Los bronquiolos, recuerden que van a ser lo primero que se va a afectar en este caso. Bueno, entonces, y los que se encuentran a distancia pueden simplemente llenarse con edema. ¿Qué pasa? Acá los alvéolos pueden estar conectados por los poros de Kohn, ¿sí? Le va a brindar también un espacio a la bacteria para que pueda diseminarse. Y también el edema, que va a estar intraalveolar, puede diseminarse al resto de los alvéolos. Bueno, la bronconeumonía, por último, una vez que el sistema inmunitario sea capaz de contrarrestar los efectos de este agente, que vamos a tener neutrófilos principalmente y también macrófagos, lo que va a generarse es, en el caso de que se pueda recuperar el tejido, lo que va a suceder es que el exudado se va a licuar, ¿sí? ¿Esto mediante qué? Mediante los macrófagos y mediante la función de los neutrófilos. Entonces, el exudado puede ser expectorado, es decir, puede ser expulsado por la vía aérea hacia la boca y hacia el exterior, o puede ser absorbido, ¿sí? por el mismo drenaje linfático. Y de esta manera se restablece la función respiratoria, ¿sí? Ahora, otra cosa que puede suceder es que exista curación por fibrosis. ¿Cuándo va a existir curación por fibrosis? Bueno, justamente cuando esta respuesta inflamatoria no sea suficiente para erradicar completamente la noxa, ¿sí? O lo haga de una manera más lenta. Entonces se va a inducir la producción de un tejido de granulación, ¿sí? En este caso, cuando se produce un tejido de granulación y la fibrosis, en el contexto de un área donde previamente había un exudado, se denomina organización. Entonces, esta es una neumonía organizativa, ¿sí? La resolución. Entonces, por un lado podemos tener en la bronconeumonía la recuperación, que se restablece la función, y la organización, en la cual hay curación por fibrosis, ¿sí? Y como característico, cuando se forman estos pólipos de tejido de granulación, como se ven en la imagen, se denominan cuerpos de Mason. Bueno, por otro lado tenemos la neumonía lobular. Bueno, como indica el nombre, lo que quiere decir justamente es que me afecta uniformemente todo el lóbulo. Ahora, ¿cuáles son los lóbulos más afectados frecuentemente? Los basales. Bueno, ¿qué estadios conocen? Los estadios que suele atravesar la neumonía lobular se caracteriza desde su macroscopía, ¿sí? Y también, bueno, por las características microscópicas. Entonces, en un primer momento vamos a tener congestión, que esta va a durar aproximadamente 24 horas. Después vamos a tener un estadio de hepatización roja, que va a durar hasta el tercer día. Y luego vamos a tener una hepatización gris, que va a durar hasta la semana o unos días más. Y finalmente, entre los días 10, 12 de la neumonía, finalmente cuando se está resolviendo, vamos a tener el estadio de resolución. Bueno, para hablar un poquito de cada una de las etapas, como dijimos, la congestión la vamos a encontrar en las primeras 24 horas. ¿Qué va a suceder? Es justamente la ingurgitación vascular por el estímulo inflamatorio. Lo que va a hacer es en un primer momento que infiltre líquido hacia los alvéolos, ¿sí? Entonces, en la microscopía yo voy a ver ingurgitación vascular. En los alvéolos vamos a encontrar líquido y bacterias.
Y a la macroscopía voy a observar este tejido pesado y pastoso, ¿sí? Bueno, después vamos a pasar por el estadio de hepatización roja, que dijimos que dura hasta el tercer día. En este caso ya vamos a tener un exudado fibrinoso. ¿Por qué fibrinoso? Porque bueno, dijimos que vamos a tener vasodilatación y aumento de la permeabilidad para que lleguen justamente los componentes de la sangre, los leucocitos, que es lo que más me interesa. Pero ¿qué va a pasar? También se van a infiltrar moléculas como la fibrina y también pueden infiltrar eritrocitos, ¿sí? Entonces, este exudado masivo, compuesto por neutrófilos, eritrocitos y fibrina, me va a dar la característica macroscópica, esta coloración rojiza y sin aire del pulmón, ¿sí? Y esto es lo que me da la característica de hepatización. Tiene muy parecida su morfología a la de un hígado, y es por ello que nosotros debemos diferenciarlo cuando vemos a la macroscopía y poder diagnosticar por qué es un hígado en el caso de que nos encontremos en un hígado y por qué no es un pulmón atravesando una hepatización roja, ¿sí? Bueno, tenemos la hepatización gris, que lo que vamos a ver en la macroscopía es una coloración gris firme y sin aire. ¿Por qué hay una coloración gris? Bueno, los eritrocitos que se infiltraron ya van a degradarse, ¿sí? Y también se caracteriza que hay una disminución a nivel del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque no está teniendo funcionalidad este lóbulo. Justamente porque sus alvéolos están pasando por un proceso de inflamación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pulmón? Bueno, va a redistribuir este flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, probablemente si esta infección me está afectando los lóbulos basales, va a dirigirse hacia los lóbulos apicales, ¿sí? Para que justamente pueda realizarse correctamente la difusión de los gases. Y este lóbulo va a tomar esta coloración gris porque no tenemos eritrocitos, como dijimos, y porque también va a haber una disminución del flujo sanguíneo a este nivel. Pero seguimos estando sin aire. ¿Por qué? Porque sigue persistiendo el exudado fibrinoso, ¿sí? Y además vamos a tener un componente supurativo. ¿Por qué supurativo? Bueno, podemos hacer referencia al pus que se va a producir por las bacterias piógenas como son el Streptococcus pneumoniae. Y vamos a encontrar principalmente leucocitos, ¿sí? Podemos encontrar ya neutrófilos y macrófagos. Y por último tenemos el estadio de resolución, en el cual el exudado se va a degradar por digestión enzimática, es decir, los mismos neutrófilos van a estar liberando enzimas proteolíticas para degradar este contenido de fibrina que hay en el espacio intraalveolar. Y los macrófagos se van a encargar de degradar a estos neutrófilos luego que hagan la apoptosis, ¿sí? Recuerden que los neutrófilos tienen una vida media de 24 a 48 horas, ¿sí? Y bueno, en el caso de que nos encontremos con un crecimiento fibroblástico, lo mismo que lo que hablábamos con la bronconeumonía, puede producirse una fibrosis en este tejido, ¿sí? Entonces puede haber una resolución completa con restitución de la función o bueno, una reparación mediante células fibroblásticas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de preparados. Bueno, ¿qué se observa en este primer preparado? Lo que nosotros tenemos es un órgano que se caracteriza por ser esponjoso, bilobulado, ¿sí? Al cual le llegan unas estructuras cartilaginosas que se van dividiendo de forma dicotómica, ¿sí? Esto es muy característico del pulmón, para diferenciarlo del hígado. Primero, el hígado tiene cápsula, como ustedes saben, y el pulmón tiene serosa, las pleuras son serosas. Ahí ya tenemos una diferencia. Y la segunda diferencia es que tenemos que en el pulmón las estructuras del árbol pulmonar se van a dividir en forma dicotómica y en el hígado vamos a tener la tríada portal, ¿sí? Acá vamos a tener la división de los bronquiolos, bronquiolillos en división dicotómica y va a estar acompañada por un vaso, ¿sí? Recuerden que las arterias pulmonares también seguían a los bronquiolos y bronquiolillos, ¿sí?
Y bueno, en el hígado vamos a encontrar la tríada portal y también vamos a encontrar de forma aislada las venas centrolobulillares. Bueno, por esto yo hago diagnóstico, estamos en pulmón, ¿sí? Por las divisiones dicotómicas, porque es un órgano bilobulado en este caso y porque está recubierto por una pleura. Bueno, ¿y qué es lo que me está afectando este parénquima pulmonar? Lo que yo encuentro es que la afectación está delimitada por la cisura. ¿Y esto característico de qué era la afectación difusa de un lóbulo? Bueno, justamente es una neumonía lobular. Entonces, lo que vamos a ver es este cambio de coloración que es muy característico, ¿sí? ¿De qué estadio? Bueno, el estadio, me contesto yo, de hepatización gris, que está afectando claramente una neumonía, ¿sí? Y bueno, hacia arriba se ve el otro lóbulo conservado. Se ve de esta forma y de este aspecto porque, bueno, es un preparado de patología. Y bueno, en esta otra imagen, que es una imagen del Robbins, vamos a observar que tiene, bueno, nos encontramos con un órgano bilobulado, en este caso, donde se marca bien la cisura. Y podemos ver que hay afectación de un lóbulo, el lóbulo superior en la parte basal y el lóbulo inferior en la parte superior, ¿sí? Esto es característico de la bronconeumonía, ¿sí? Este aspecto parcheado. Y además podemos ver que está afectando, no afecta la totalidad del lóbulo, sino que de forma parcheada, valga la redundancia. Y bueno, en este preparado microscópico lo que vemos son los alvéolos, las paredes alveolares, que deberían estar vacías, ¿sí? Con un contenido ópticamente negativo. Y en este caso se ve un gran infiltrado celular, ¿sí? Donde empezamos a ver células que son los polimorfonucleares, ¿sí? Los neutrófilos. Y también se observaría también el edema, ¿sí? Bueno, esto sería más bien en un inicio de la hepatización roja. ¿Sí? Ya tengo el infiltrado de neutrófilos. Pero en este caso, que ya tengo una gran celularidad y se pueden observar ya eritrocitos que están infiltrando en el parénquima, vasos congestivos, yo acá ya estoy sospechando de una hepatización roja instaurada, ¿sí? Tenemos abundantes neutrófilos, tenemos macrófagos y tenemos, el edema y los eritrocitos. Bueno, también tenemos, puede estar afectado si encontramos la neumonía cerca de la pleura, puede haber una afectación pleural por la inflamación subyacente que puede resolver sin dejar secuelas o generarme un engrosamiento fibroso en la pleura, ¿sí? Es la inflamación que puede llegar a afectar la capa visceral. Bueno, complicaciones de la neumonía. Bueno, como complicaciones vamos a tener 3 grupos, ¿sí? Vamos a tener en primer lugar el absceso, que recuerden que el absceso era la acumulación de pus en una cavidad neoformada, ¿sí? Que se va a caracterizar por tener un centro necrótico con destrucción del tejido, ¿sí? Esto sí, avanza la infección y no es contenida, puede generarse el absceso. Por otro lado, el empiema, que recuerden que el empiema es el depósito de pus dentro de una cavidad preformada. En este caso va a ser justamente la cavidad pleural. En este caso la infección progresa hacia la cavidad pleural. Y por último tenemos la diseminación bacterémica, que justamente cuando me invade los vasos sanguíneos y pasa por vía hematógena, que puede llegar por el mismo torrente sanguíneo a afectarme las válvulas cardíacas, el endocardio generándome una endocarditis, el sistema nervioso central generándome una infección del sistema nervioso central en las meninges, meningitis, a nivel renal, en las articulaciones y cuando se producen abscesos a distancia causados por el neumococo, vamos a tener abscesos metastásicos. Con esto finalizamos. Muchas gracias y cualquier duda me preguntan.